Durante mucho tiempo se ha predicado que los jóvenes y los que conocemos al Señor debemos tener grandes sueños. Y de hecho se predica en muchas ocasiones que así como José tuvo sueños, nosotros también tengamos grandes sueños para que Dios cumpla esos sueños en nuestra vida. Y a veces ponemos como límite no a Dios, sino a nosotros, como los sueños que podemos tener, los anhelos, los propósitos y las metas que podemos tener. Pero pensemos si realmente eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de eso, del tema de los sueños. Algunos hasta han hecho una obra, José el Soñador, secularmente. Así que no solamente en la iglesia, sino fuera existe ese pensamiento. Y pensamos que todas las cosas que nos imaginemos, que planeemos, nosotros tenemos que ponerlas en las manos de Dios y Él tiene que realizar esas cosas. Algunos más llegan al punto de esforzarse por querer soñar un sueño y decir que entonces viene de Dios. Pero ¿esto será realmente así? Hoy vamos a estar hablando acerca de los sueños y vamos a Génesis 37. Voy a leer versos 9 al 11. El segundo sueño que tiene José dice: de esta manera soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Qué significa este sueño? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Padre, te damos gracias y pedimos que a través del tema de hoy podamos entender tu propósito, podamos ver tu revelación, podamos ser sensibles a tu voz y podamos corregir también nuestros errores. Y por qué no decir hasta nuestros pecados y en ocasiones hasta herejías que hemos aprendido o enseñado por no conocer el propósito de tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero, los sueños de José. ¿Qué vamos a ver sobre los sueños de José? Lo primero que vemos es que José y la historia no nos habla de José precisamente, sino nos habla de la familia de Jacob. En el capítulo 37, verso 1, vemos que es una familia común y corriente. Es una familia normal y hasta cierto punto yo podía decir una familia disfuncional, mucho más que muchas de las familias de ustedes, de la mía, de las actuales. Una familia disfuncional. Pero en esa familia Dios había dado una promesa. Dice en el verso 1 del capítulo 37 de Génesis: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, cuando él ya volvió a donde Dios le dijo que volviera, en tierra de Canaán. Y ese lugar era no solamente donde su padre habitó y que también él había estado vagando o caminando alrededor de ese lugar, sino donde su abuelo Abraham había llegado, traído desde Ur de los Caldeos. Luego él se quedó en Harán y Dios le dijo: no, vete a Canaán, a la tierra que te voy a mostrar. Y él luego se fue un momento a Egipto y Dios lo volvió a traer. De esta manera también Jacob, el nieto, hubo un tiempo que se fue a Padán Aram y de regreso, después de 20 años, Dios lo trae a este lugar. Y ahí es donde suceden estas cosas. Ha muerto ya la esposa amada y él vive con sus hijos, con sus esposas, 12 hijos. Y entonces dice en el verso 2: esta es la historia de la familia de Jacob. Recordemos esto. Esta es la historia de la familia de Jacob, no de José. Y Dios le había dicho a Jacob: yo no te voy a dejar hasta que cumpla lo que he dicho en ti. Entonces Dios va a realizar esa promesa. Dice: José, siendo de edad de 17 años, muy jovencito, creo que un poco más que yo, pero era muy joven. 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y vemos que José, como cualquier adolescente, no podemos decir que era chismoso, sino que amaba a su padre, y sus hermanos tenían mala conducta. Entonces, como él estaba cerca de su padre,
iba y le decía a su padre lo que pasaba. E informaba José a su padre toda la mala fama de ellos. O sea, que no eran buenos hombres estos hijos de Jacob, una familia disfuncional. Verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. No sé si realmente lo amaba más exactamente, aunque la Biblia dice que sí lo amaba más, porque también después manda a José preocupado por dónde están sus hermanos. También amaba a sus hermanos. Pero sí había una diferencia, porque recordemos que José es el primer hijo de la esposa que él amaba, la que eligió desde un principio y que no había podido tener hijos. Además, es en mi tierra, en Chiapas, dicen chunco, ¿no? Acá dicen es el más pequeño, es el bebé, era el que lo tenía más cerca. Y no es que a veces se quiera más al más pequeño, sino que se tiene un trato especial porque es el más pequeño. En el caso de los míos no tengo tanto problemas porque son casi iguales, ¿no? No hay más chico y más grande. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, había pelea entre los hermanos, había celo. No hay esto, ¿verdad? ¿Entre ustedes hay celo? Allá con tus hermanos, con tus hermanos. A veces hay celo, ¿no? Hasta celo porque, oye, el otro tiene más, el otro es más guapo. Sí, todos me celan a mí. No, el otro es más chico, a él sí le prepara su comida, a mí no me atiendes, etc. Pero creo que son cosas comunes y normales. Recuerdo que es el campeón, ¿verdad? Dice Santi, es el campeón. Y recuerdo que la mamá de unos misioneros, de unos predicadores, llamada Susana o Susan Wesley, le preguntaron en una ocasión que quién era el hijo que más quería, porque tuvo muchos hijos, entre ellos John Wesley y Charles Wesley, que son fundadores o iniciadores de un gran avivamiento a nivel mundial. Sobre todo ese avivamiento vino a Estados Unidos y de ahí han surgido muchas iglesias metodistas, nazarenas, iglesias pentecostales, iglesias independientes. Un gran avivamiento. Pero esta mujer contestó: el hijo más importante para mí es el que está enfermo mientras está enfermo. O sea, decía ella, yo lo cuido y me dedico a ese hijo mientras está enfermo. Después, si otro se enferma, también será el más importante. Y creo que de esta manera amamos los padres a nuestros hijos. Pero aquí en esta casa de Jacob habían celos, habían diferencias, habían problemas. Espero que en su casa no haya esto, y si lo hay, no haga esa diferencia entre el campeón y el que no es el campeón. No digo campeón, sino campeón, porque así dice uno de mis sobrinitos, ¿no? El campeón. Bueno, y entonces, en este contexto, José tiene dos sueños. Veamos los sueños de José. ¿Qué significan? ¿Por qué tuvo esos sueños? ¿O es que cenó de más? ¿O es porque algo había ahí, algún propósito? Verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a su hermano, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, si de por sí había problemas. Y él les dijo: oigan ahora este sueño que he soñado. Miren, a mí sí me pasan cosas buenas. He aquí que estaban unos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. No era prudente, tenía 17 años, entendámoslo, ¿no? Verso 8. Le respondieron sus hermanos. No solamente ya tenían celo que su padre lo trataba mejor, le había dado una túnica, un traje, una ropa de marca, no sé qué marca haya, ¿no? Ahora buena, pero no nos vamos a ir a algo muy caro, pero digamos un traje Roberts, que sí cuesta unos miles de pesos. Oye, ¿por qué a él le das esto y a mí me das Ogi, ¿no? Y hay estas diferencias, pero ahora en el sueño hay algo más. Ellos piensan que
José va a ser el líder o él está pensando que va a reinar sobre ellos. No lo ha dicho, pero parece ser que esto pensaba. Y dice en el siguiente verso, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. José no era prudente, 17 años. Pero después tiene otro sueño, verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí ya no solamente los manojos de espigas, sino ahora dice: el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea, hasta el cielo se inclinaba a mí, la creación se inclinaba delante de mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Recuerda que aún Jacob, ¿cómo conoció a Dios? A través de un sueño. Dios se le había revelado. Y parece ser que en este momento, como no había una palabra escrita, Dios usaba este medio para revelarse a las personas. Les hablaba directamente y en ocasiones en sueños. Pero veamos, ¿realmente este sueño se cumple? Vemos que después de estos sueños tenían tanto rencor que los hermanos decidieron matar a José. Finalmente no le matan porque Rubén dijo: no vamos a matarle y vamos a echarle a esa noria, a ese pozo. Y dijo él: cuando mis hermanos se descuiden, los saco y los llevo a mi padre nuevamente. Pero pasaron unos mercaderes y los hermanos aprovecharon, dijeron: bueno, no vamos a manchar nuestras manos de sangre, vamos a venderlo. Lo vendieron y llega de esclavo a Egipto, y allá lo venden al general, capitán de la guardia de Faraón, y está con él. Pero ahí Dios lo bendice. Pero finalmente, por su buen parecer, su juventud, la esposa de Potifar quiere acostarse con él y él no accede porque no quiere pecar ni contra su amo ni contra Dios. José está siendo probado y está siendo formado, y por eso es llevado a la cárcel. Y estando allí en la cárcel, también nuevamente entiende o revela otros sueños de dos personas que están con él, un copero y panadero del rey. Pero él sigue en la cárcel y ahí Dios está con él. Finalmente él está dirigiendo la cárcel o administrando la cárcel desde dentro. Pero cuando estos hombres salen, el copero y el panadero, como José había dicho, uno fue a morir y otro regresó a servir a Faraón. Pero después Faraón tuvo un sueño y ahora esta persona se acuerda, el copero del rey se acuerda que allá estaba José, un hebreo que revelaba sueños, o que Dios le había dado esa capacidad de entender los sueños, y lo mandan a traer. Y usted conoce la historia. Entonces viene, lo presentan ante Faraón. El sueño de Faraón eran 7 vacas gordas, luego 7 flacas, y esas flacas se comieron a las gordas. Y José interpreta que son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y ya habían pasado 9 años, desde que él llega a ser gobernador de Egipto. 7 años de abundancia y luego ya son 2 de escasez, tanto que la hambruna ha salido de Egipto a todos los lugares. Recordemos que de esa zona Egipto era una potencia en ese momento, y de ahí se abastecían todos. Y entonces sus hermanos, después de esos años, estamos hablando, faltaban 5 años, tendría José en ese momento 25 años de edad, muy jovencito. 25 años de edad. No es cierto, llegó a ser faraón a los 30, ¿verdad, Joel? A los 30, entonces tendría 39 años. Sí, todavía seguía muy jovencito. Muy jovencito. Y sus hermanos, donde vivían, también hay escasez. Seguramente fue una sequía, entonces no había cultivo y tienen que ir a Egipto. Y estoy hablando de estos sueños porque recordemos que ellos pensaron: José va a gobernar sobre nosotros. Y José llegó a decir: aún el sol, la luna se van a inclinar, las estrellas se van a inclinar a mí. Se refería a José. Y veamos cómo verdaderamente
en primera instancia, los hermanos de José sí se inclinan ante él. En el capítulo 42, versos 6 al 9, cuando llegan ante José para buscar alimento, no saben que él es el gobernador de Egipto. Verso 6 del capítulo 42. Y José era el señor de la tierra, que les vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. O sea, ¿sí se cumplió lo que había dicho de las espigas? Sí. Bueno, y dice que llegaron sus hermanos, pero no le conocieron, aunque él sí les conoció. Aún les hizo preguntas de dónde vienen y los trató ásperamente. Ellos contestaron: de la tierra de Canaán, a comprar alimento. Y en el verso 9 dice: entonces José se acordó de los sueños y dijo: verdaderamente esos sueños se están cumpliendo. ¿A cuánto les gustaría tener estos sueños y que se cumplan? Ay, todos decimos sí, ¿no? Porque de esa manera Dios nos habla. Ay, porque voy a hacer grandes cosas. Recuerdo todavía por ahí un grupo cristiano, no los juzgo por eso, pero ellos decían en una grabación que Dios nos trajo aquí para ser recordados por grandes cosas. Y creo que ellos estaban pensando de esta manera: Dios nos trajo aquí para ser recordados, para hacer grandes cosas y ser recordados por esas grandes cosas. Pero veamos cómo José va aprendiendo de esos sueños. ¿Qué significan esos sueños? Verso 9: entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Yo creo que en ese momento José dijo: esta es mi oportunidad de vengarme. ¿Verdad que sí? ¿No lo haría usted? No sé, puede ser. Pero veamos la actitud de José. Verso 43, capítulo 43, verso 27. Los manda, más bien les vende, y después les pone nuevamente el dinero con que compraron. Y llegan allá con su padre y dice: nos pusieron de nuevo el dinero, pero tienen hambre nuevamente, se acaba lo que tiene y regresan. Capítulo 43. Cuando ellos nuevamente se acercan, entonces les preguntó José cómo estaban. Y él dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste lo pasa bien, ¿vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Nuevamente se inclinan ante José. Y algo aquí curioso, imagínense, son sus hermanos, podía vengarse, tenía el poder, pero no lo ha hecho. Y además ama a su padre, el padre que lo amaba tanto a él. ¿Qué haría usted? Yo creo que diría: ¿dónde están? Voy a buscar a mi padre, o vengarse de sus hermanos, encarcelarlos. No sé qué haría usted, pero Dios está tratando en la vida de José, José el soñador. Y dice, y les había pedido también que si llegaban a regresar, llevaran a su hermano menor, que dijeron que tenían un hermano menor llamado Benjamín. Y claro que lo amaba también José, porque él era hermano de padre y madre, era su hermano más pequeño. Y finalmente les pone una mesa con comida, pero al más pequeño, a Benjamín, le da 5 veces lo del resto. Y luego los despide. Y cuando se regresan, pone la copa de José dentro del costal de Benjamín. Y después manda a sus soldados para que los arresten y les digan: ¿por qué me han robado? Porque no quería dejar ir a su hermano. De hecho, aunque sus hermanos le habían hecho daño, tampoco quería dejarlos ir. Es el corazón de José, un hombre que ha sido tratado por Dios a través de la prueba, a través de la esclavitud, a través de la cárcel, a través de ser desechado por sus hermanos. Bueno, ¿y dónde está el sueño? Bueno, se está cumpliendo parte de este sueño. Aquí se habían inclinado ya una segunda ocasión. Y en el capítulo 44, versos 9, cuando los regresan con la copa que fue encontrada,
ellos llegan ante José, el señor de Egipto. Verso 9 dice: y aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Ellos están declarando servidores. Y él les dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y recordemos que su hermano Judá, no sé si en un acto profético también dice: Padre, tenemos que regresar a Egipto. Y el señor de Egipto dijo que si no llevamos a nuestro hermano menor, no nos va a recibir. Pero yo pongo mi vida, de hecho él dijo: aún la vida de mis hijos, si no te regreso con salud, a José. Dios también estaba tratando con los hermanos de José. Y finalmente encuentran la copa allí. Pero ellos, ¿qué habían dicho? Seremos tus siervos, somos tus siervos, pero aquel a quien lo encuentres, él será culpable. Finalmente, esto pasa cuando están en ese trato. Finalmente se va a descubrir a sus hermanos, lo veremos un poquito adelante, en unos minutos. Pero cuando ya Jacob muere al final de Génesis, ellos tienen temor y dicen: ahora mi padre se va a vengar, José se va a vengar ahora que no está nuestro padre. Y entonces van a José, y dice en el capítulo 50, verso 18: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Se cumplió o no se cumplió el sueño de José? ¿Qué dice usted? Puede ser que sí, los manojos se inclinaron, pero eso es todo lo que el Señor quería mostrar en ese sueño. Vemos que la vida de José ha sido tratada. El sueño de Dios, más bien el sueño de José, o el sueño que Dios le dio a José, se cumplió y es entendido por José. Veamos esta parte. ¿Cómo es que José va entendiendo ese propósito de Dios, o lo que Dios quería revelarle en sueños? Hasta donde hemos visto, parece ser que él había pensado o había recordado el sueño y dijo: entonces mis hermanos sí han venido a inclinarse delante de mí. Pero José ha entendido que ese sueño no es producto del anhelo de su corazón ni de su persona. Los sueños son revelación de Dios. No son para planes personales ni logros futuros, no son producto del esfuerzo de una persona, sino que están revelando lo que Dios va a hacer. No siempre va a mostrar las cosas que tenemos que hacer, sino realmente está mostrando a veces lo que Dios estará haciendo en nuestra vida. Y muchas ocasiones pensamos: es que Dios me dio un sueño porque soy muy espiritual, porque tengo una comunión con Dios. Pero si nosotros vemos en la Biblia, normalmente las personas que recibieron un sueño es porque Dios les estaba revelando su voluntad, porque ellos no la entendían. O algunos porque se habían revelado y estaban oponiéndose a esa voluntad de Dios. De hecho, aún Dios le da sueños a Faraón. Dios le da sueños a los reyes en Babilonia que no le conocen, Nabucodonosor. Dios da sueños a gente que no son creyentes. Entonces, ¿puedo hacer caso o no a los sueños? Mira, hermano, si no cenas correctamente, puede ser que tengas pesadillas. O si tienes un anhelo muy grande en tu corazón, puede ser que llegues hasta soñarlo. Pero eso no significa que provenga de Dios. Tampoco estoy negando que Dios no puede hablar a través de un sueño, porque Dios es todopoderoso y puede revelarse. Pero a veces los sueños vienen porque nosotros no hemos entendido la voluntad de Dios. Inclusive Pablo, en Hechos 16, no lo vamos a buscar, pero en Hechos 16, cuando él estaba predicando en su segundo viaje misionero, Dios le impide, el Espíritu Santo le impide que no prediquen ahí. Y entonces en sueño él ve a un hombre macedonio y le dice: ayúdanos, pasa por aquí y ayúdanos. Entonces entendió que Dios no quería que estuvieran predicando allí, sino que fueran a Macedonia.
Entonces podemos ver que en muchas ocasiones los sueños son porque no hemos entendido la voluntad de Dios y Dios estaba hablando y revelándose. Pero veamos en Génesis capítulo 41, verso 28, cuando Faraón lo manda a llamar y José responde, y después de que le cuenta el sueño, algo que dice José a Faraón, y creo que en ese momento está empezando a entender lo que Dios quiere a través del sueño que él ha recibido, que quiere mostrarle. Dice en el capítulo 41, verso 28: esto es lo que respondo a Faraón: lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. ¿Qué es lo que se manifestaba en el sueño? Lo que Dios va a hacer. Guarde eso. Lo que Dios va a hacer. No es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo, no son las cosas que tengo deseo y que hago planes. En México decimos castillos en el aire o sueños guajiros, decimos aquí en el centro del país. Esos no son los sueños que Dios va a cumplir en ninguna manera. Tienen un propósito, no son de buena suerte, sino porque Dios, en el caso de Jacob, Dios quería sustentar esa familia, quería guardarla en medio de la hambruna, y Dios quería cumplir su plan de salvación a través de la familia de Jacob. Primeramente, después en Israel, y después para todas las naciones, para toda la humanidad. No tiene que ver con grandes planes inalcanzables que tengamos en mente o en el corazón. Hay personas que luego dicen: es que yo estaba soñando tan bonito y algo que me pasaba, que me despierto y dije, ¿qué era lo que, en qué iba a terminar el sueño? Y a veces me vuelvo a dormir y quiero volver a soñar eso para que Dios me hable. No, hermanos, esos son sueños que tal vez eran muy bonitos, y qué bueno que tengas sueños bonitos. Mejor que tener un, ¿cómo se llama? Pesadilla. Pesadilla. Mejor que tener una pesadilla. Pero estos no son los sueños que vienen de Dios. Entonces veamos o regresemos al capítulo 45, verso 3, cuando José se da a conocer a sus hermanos. Recordemos que él ya pasó por esos sueños, ya ha tenido esos sueños, una experiencia, ha sufrido. Capítulo 45, verso 3. Y dijo José a sus hermanos, cuando él se presenta, no aguanta, quiere llorar. De hecho, antes se había salido a llorar para que no le escucharan, no le vieran, pero no se descubría todavía. Y les dice a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora sí nos va a castigar, dirían sus hermanos. Verso 5. Recuerden que este sueño yo creo que mantuvo mucho tiempo a José también pensando en aquello que Dios le estaba revelando, porque él ha entendido que esto viene de Dios y lo que iba a hacer. Verso 5. Ahora pues, no se entristezca ni os pese de haberme vendido acá. Esos sueños Dios los iba a cumplir, pero tenía que haber pasado todo eso. No sé a cuántos de nosotros nos gustaría decir: ay, Dios me dio un sueño, pero no nos gustaría pasar por ser formados y probados por Dios al punto de que prácticamente vemos perder nuestra vida, humillarnos, llegar a un punto de esclavitud. Y dice José que ha entendido entonces ahora lo que pasaba en los sueños y por qué le sucedieron las cosas a él, y por qué, a pesar de el pecado de sus hermanos y de que sus hermanos le aborrecieron, él había tenido que llegar a ese punto. ¿Por qué Dios lo permitió? Dice en el verso 5: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este era el propósito. No para mí, era para preservar la vida a la familia. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Recordemos que es la familia de Jacob. Entonces
¿A quién estaba cumpliendo Dios su promesa y en quién estaba trabajando? En Jacob, guardando la vida de Jacob y su descendencia, aún cuidando de que tuvieran alimento en el momento de la hambruna, porque era para la posteridad, porque Dios haría algo más adelante. Verso 8. Así que miren los sueños, y él entendió, y él va uniendo todo eso. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Los sueños no vienen de ti, vienen de Dios. Así que no tienes que esforzarte por tener sueños. Igual y nunca en la vida tienes un sueño, o igual Dios te da un sueño, pero no es para decirte qué grandes cosas vas a hacer, sino seguro será para mostrarte lo que Dios quiere hacer en tu vida, para la salvación. Y entonces le dice a sus hermanos: vayan por mi padre. Verso 9: daos prisa, id a mi padre y decid a Jacob: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. No lo logré yo, no es mi sueño. No es que sueñes grandes cosas para que las logres. No, Dios me llevó ahí. ¿Y cómo me llevó? A través del dolor, a través del sufrimiento. Y entonces les dice: vayan por mi padre y vengan, porque Dios me ha puesto en este lugar. Verso 11, y le dice: y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa. Él entendió: Dios, yo no vine aquí para ser grande, es porque Dios quería guardar la casa de mi padre. Aquel a quien Dios le había dicho: no voy a dejarte hasta que cumpla lo que te he dicho. Yo voy a estar contigo en todo momento, aún en la hambruna, y yo te voy a dar alimento. Por eso tuvo que llevar a José, era el medio. Entonces, ya descubriéndose con sus hermanos, imagínense, no ha visto a un familiar, un hermano por muchos años. ¿Qué haría? En este caso yo creo que hemos visto a hermanos desde hace 6, 8 meses o más, un año, y por esta pandemia no los hemos podido ver. Y cuando los vemos anhelamos abrazarlos, y ahora no podemos ni abrazarlos por esta situación. Pero cuánto anhelaría José abrazar a sus hermanos, a su padre, después de tanto tiempo, a pesar de lo que habían sufrido. Y en el verso 14 de ese capítulo dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín. Recordemos que es su hermano menor, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Él va entendiendo y ha sido tratado por Dios. Mire, hemos dejado casi de lado los sueños, pero ese sueño no estaba enfocado en José, estaba enfocado en lo que Dios quería hacer con la descendencia de Jacob para cumplir lo que él había dicho, y a través de eso estaba formando a los patriarcas, a los hijos de Jacob, que van a ser los padres de la nación de Israel. Capítulo 50, verso 19. Vea cómo se va cumpliendo y cómo José va entendiendo lo que significaban los sueños. Esto es cuando muere su padre y mandan pedirle perdón, y dice: somos tus siervos. Y prácticamente yo creo que le decían: no nos mates a nosotros y a nuestros hijos, ten compasión por tu padre Jacob. Verso 19: y él le respondió, José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy. Eso que me mostraba es para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él fue entendiendo lo que significaban los sueños. No es porque llegué a ser el segundo de Faraón, no es porque tengo todo eso, no es porque se inclinaron y en principio sí se humillaron ante él y dijeron que eran siervos, pero realmente era para que Dios llegara a ser lo que él había planeado y mantener la vida a mucho pueblo. Y aquí no está hablando solamente de ellos, proféticamente está diciendo a todas las naciones. Recordemos la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. No era para ellos, era para todas las naciones. Y no habla solamente de una nación física, sino está hablando de una nación celestial. Entonces, ¿qué pasa con los sueños que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nos están mostrando? ¿Hay otro tipo de sueños? Pregúntese, hermano. A ver, ¿quién soñó esta semana algo?
Soñar, ¿no? ¿Tú soñaste? ¿Qué soñaste? Que ya abríamos y que ya podíamos reunirnos todos. Pero ese es el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? De que ya los hermanos estén aquí y ya quisiéramos verles. Pero yo creo que Dios nos los va a conceder, tal vez no ahora, un poco después. ¿Cuántos años pasó con José? Bueno, pero ¿qué pasa con los sueños que tenemos? ¿Ustedes han tenido algún sueño? ¿Toño? ¿Sí? ¿Qué han soñado? Soñó con papi, dice, bueno, su abuelo sería, que falleció en febrero. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que lo vamos a ver? No, es porque hay un anhelo posiblemente en nuestro corazón. Pero son sueños normales. Pero hay otro tipo de sueños, y esto es lo que quiero que veamos en Deuteronomio 13. Aún la Biblia advierte sobre este tipo de sueños. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Y vea lo siguiente en el verso 2: y se cumpliere la señal. O sea, dice que pueden soñar y profetizar y se va a cumplir. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Es un profeta verdadero o no? ¿Qué diría usted? Sí, es un profeta verdadero. Bueno, veamos lo que dice la Biblia. ¿En qué nivel o qué valor le da a los sueños que nosotros tenemos o los hombres tienen cuando no provienen de Dios? Y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: mire, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿A poco soñó un sueño y te dice: vamos y adoremos un ídolo, adoremos un demonio, adoremos tal piedra, adoremos tal cosa? Perdón, posiblemente no te lo diga de esa manera, pero posiblemente cambie a través de su profecía, de su revelación, porque ahora se da mucho eso, ¿no? La nueva revelación por sueños. Es que soñé de Dios, es un sueño de Dios, y empiezan a cambiar lo que está escrito en la palabra, lo que Dios ha dicho. Eso es: vamos y sirvamos a otros dioses. O sea, a un Dios, a un Jehová o a un Jesucristo que viene en la Biblia, pero que ellos empiezan a cambiar la forma de adorar, la forma de relacionarse con Él. Verso 3, y enseguida comento esto: no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Se puede confiar en los sueños entonces de cualquier persona? No, a veces ni en mi propio sueño. Dice: Dios te está probando para ver si realmente amas a Dios o no. No te vayas tras el soñador de sueños, no te vayas tras el profeta. Verso 4: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. O sea, este es el mandato de Dios. Pero cuando alguien, profeta o soñador de sueño, viene y te dice: mira, está bien el mandamiento de Dios, está bien la voz de Dios, está bien que sirvas a Dios, que le sigas a Él, pero mira, ¿por qué no este mandamiento sí? Y luego ponen ellos otros mandamientos, otras formas. Entonces ese es un falso profeta. Verso 5: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de servidumbre. Mire, una característica de las sectas o grupos pseudo cristianos precisamente es esto: ellos cambian la palabra de Dios. Aunque dicen que tienen la escritura como fundamento, la adoración a Dios no es a Él, sino es a una doctrina, a una imagen, a una costumbre o a una persona o a ellos mismos. Quepa ahora los ejemplos. ¿Cómo surgió la secta de los mormones? Dicen que tienen la Biblia, pero ellos no obedecen la Biblia, sino el libro del Mormón y la revelación que recibió José Smith, cuando para recibir la revelación tomaba un sombrero, ponía su cara en el sombrero y según él ahí veía las tablas y las describía. ¿Qué es esto? ¿Un falso profeta? Un falso soñador de sueños.
los adventistas y los testigos de Jehová, que de hecho son primos hermanos, ¿no? Los adventistas y testigos de Jehová, surgieron de las profecías y de las revelaciones que primero Miller tuvo y después la señora Ellen G. White. Y entonces ellos se separaron de la Biblia e hicieron sus propios grupos. ¿De dónde surgieron? De una interpretación, de una profecía, de un sueño, y fueron cambiando las escrituras. La luz del mundo. Ellos adoran más a un hombre que a Jesús, aunque dicen tener la Biblia como fundamento. Todos estos grupos son grupos que tienen o que dicen tener la Biblia como fundamento, pero que son sectas. ¿Dónde está esto? En los sueños, en las profecías. Lamentablemente, perdón que me tome estos minutos, pero lamentablemente en muchos grupos cristianos se le da esta prioridad a los profetas o a los que sueñan un sueño y empiezan a desvirtuar la verdadera adoración y la verdad a Dios y la verdadera palabra y la revelación de Dios. Hermano, estos grupos se denominan las únicas iglesias, las iglesias verdaderas. No quiero hablar en contra de ellos, aunque los he mencionado. Debemos orar por ellos y amarlos, pero esa es la característica, porque esos sueños y esas profecías están saliendo de la palabra de Dios. Y mi intención no es hablar de las sectas, pero ¿cuántas ocasiones nosotros, a veces teniendo sueños o queriendo soñar sueños, empezamos a dirigirnos de esos sueños en lugar de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios? Tengamos mucho cuidado en esto. Normalmente las personas que reciben sueños es porque Dios estaba tratando con ellos porque eran duros, pero a veces pensamos que es por espirituales. Ahora, ¿qué significan realmente los sueños? Y yo creo que con este punto voy a ir terminando, son varios versos, pero voy a ir terminando. ¿Qué significan esos sueños? Los que José tenía. En Génesis capítulo 22, verso 17, vemos que no fue a José a quien se le reveló primero este sueño, sino Dios ya había mostrado esto a Abraham. En el verso 17 del capítulo 22, cuando Dios le había pedido a su hijo en sacrificio, le dice Dios así: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa imagen que veía José era la profecía de lo que Dios estaba diciendo: así va a ser tu descendencia, de esta manera tan grande, y sus enemigos a sus pies. Pero ellos todavía pensaban solamente en su familia o en su pueblo, en su nación. Pero en Génesis 49, verso 8, Jacob proféticamente, al bendecir a sus hijos, en este caso a Judá, recuerde que él estuvo meditando en esto, qué significaba, y aquí está cerca su muerte, y él va entendiendo lo que significaban estos sueños y lo que Dios quería revelar. De hecho, José ya había entendido algo, dijo: no fui yo, Dios me trajo aquí para preservar posteridad y para mucha gente. En el verso 8 del capítulo 49 de Génesis, Judá, dice Jacob bendiciendo a su hijo Judá: tus hermanos te alabarán. Entonces, ¿a quién alabarían los hermanos? ¿A José o a Judá? A Judá, nos dice aquí. Pero Judá no está hablando solamente de él, sino de su descendencia, la descendencia mesiánica, de donde viene Jesucristo. Entonces, ¿hacia dónde nos estaba apuntando? Hacia Jesucristo. Y si usted no cree esto, continuemos leyendo allí mismo. Dice: agarrarás, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán a ti. Como si él va a ser muy fuerte y gobernando sobre sus hermanos. Pero dice el verso 10: el cetro no se apartará de Judá, o sea, el gobierno no se apartará aún en el futuro, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Qué está diciendo? No es a ti, Judá, es a uno que va a venir de ti y a quien todas las naciones le adorarán, y va a tener la vara, el báculo de gobierno. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y en la versión 1960, la Reina Valera, en el verso 11, nos dice quién es ese al que van a venir los pueblos y se van a congregar. 11,
atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo su asna. Lavó en el vino sus vestidos, o sea, en sangre, y en la sangre de uvas su manto. ¿A quién se refería este pasaje? Nos habla acerca de Jesús. Entonces lo que José estaba viendo es un día todas las naciones de este pueblo que es como las estrellas, como la arena, va a nacer uno y a él van a venir todos y se van a congregar. Aún el sol, la luna y las estrellas, toda la creación. Números capítulo 24, verso 17, cuando Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel, ya no estamos hablando de José. En José se cumplió una parte, pero vemos que se estaba enfocando hacia el Mesías. Pero veamos cómo Balaam no está hablando ahora de José, ya es un pueblo después de muchos años, casi 500 años después. Y cuando él empieza a mover su, ¿cómo se llamaba esto? No recuerdo. Como una onda, y empezaba a profetizar. Él dice en el verso 17, hablando no de una persona, sino de la nación de Israel, que va en ese camino a Canaán. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Escuche y vea esto. ¿Cómo se llama? Parábola, ¿no? Parábola, que movía, ¿no? Dice, saldrá estrella de Jacob. ¿De dónde dice? De los descendientes de Jacob saldrá una estrella. Dice, y se levantará cetro de Israel, y ese será el gobierno de Israel, y herirá a sus sienes, o sea, a sus enemigos, y destruirá a todos los hijos de Seth, o sea, a todos los descendientes. Él es el que se va a levantar esa estrella. ¿De quién hablaba? De un descendiente de Israel. Ahora termino con Mateo 2, verso 2, que leímos al principio. Parece que hablé poco de los sueños, pero lo que quería enfocar, hermanos, es que no son estos sueños que nosotros pensamos. Cada sueño que se mostraba aquí era revelando el plan de salvación de Dios, primero para Jacob y su descendencia, luego para Israel como nación y finalmente a todas las naciones. No era diferente a la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mateo capítulo 2, voy a leer desde el verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, está hablando de Jesús. ¿De quién es descendiente Jesús? De Judá, Belén de Judea. En los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, en otras versiones y también en otros evangelios nos dice que son magos de oriente o sabios de oriente. Verso 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo se refieren a Jesús? Como el rey de los judíos que ha nacido. Recuerde que había dicho también en Números que sería una estrella que se levantaría de Jacob. Dice el verso 2, estas personas que no eran judíos, que venían de lejos, que eran sabios y que esperaban una promesa de Dios, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Porque hemos visto esa señal de esa estrella que muestra la venida de un rey, ese rey eterno de los siglos prometido. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto, como cuando Dios le dice a David que un descendiente de él va a reinar eternamente, etcétera, etcétera. Pero quiero que veamos esto. ¿A qué se referían finalmente entonces esos sueños que José tenía, en los cuales meditaba Jacob, que fue entendiendo José que no era él, sino era para la posteridad y que después las profecías iban revelando? Estaban mostrando ese plan de Dios, levantando a un rey sobre todas las naciones, sobre Israel mismo, sobre todas las naciones y aún sobre cielo y sobre tierra. Estaban mostrando la salvación en Jesucristo, tal vez de manera muy incipiente, pero ya nos está mostrando esa grandeza de ese rey, esa gloria del rey. Cuando tú tengas sueños, hermanos, o cuando alguien te cuente un sueño, no te dejes llevar por esos sueños. ¿Qué nos dice la palabra de Dios?
en segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y nosotros oímos la voz enviada del cielo, está diciendo Pedro y los apóstoles. Cuando estábamos con él en el Monte Santo, tuvimos una experiencia. Pero dice, más seguro que eso, vea el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, aún que nuestra propia experiencia y que la visión que tuvimos, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? Mostrándole por el Espíritu Santo lo que él traería. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, guíanos, pero guíanos por tu palabra, no por cosas que nos desvíen de tu presencia. Padre, te damos gracias. Queremos enfocarnos en tu palabra cada día. Señor, gracias porque aún a través de esos sueños de José y de estos hombres que fueron inspirados por tu Espíritu, nos revelaste tu plan eterno. Hoy queremos agradecer. Queremos, Señor, que aún en este medio de conflicto, de incertidumbre, hay gente que se deja llevar por sueños, por falsas profecías, por sentimientos del corazón, por falsos maestros, falsas enseñanzas y hasta por falsos cristos. Señor, no permitas que tu pueblo verdadero sea movido de su firmeza y de su fidelidad. Y en este momento, Señor, pedimos perdón si a veces nuestros pensamientos, nuestros propios sueños nos han desviado de ese entender verdadero de la salvación que hay en Cristo. Gracias, Padre. Toca los corazones y permite que mis hermanos y cada familia esté firme en el temor tuyo, en tu palabra y en la salvación que tú has traído, porque para esto vino Jesús, para preservar la vida a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.